Julio malo. Uy, qué malo. Malo tenía que ser. Prefiero, claro está, a Julito Astillero, que desde hace 72 horas se encuentra en pie de lucha en contra del silencio que le pide Ricardo Salinas Pliego, pero él, que es todo un periodista decidido y valiente, no está dispuesto a callar, menos aún cuando una turba de periodistas le apoyan y con él se solidarizan. Porque eso es Julio, todo un energúmeno frente a la censura y también todo un valiente con los huevos del poder. Es decir, Julio Astilleros no es otra cosa más que un vocinglero del populismo y su propia propaganda, que se dice muy bravucón frente a la intensidad del debate público. Pero que ahí sí calla frente al desastre que ha generado el gobierno de la República. Por ejemplo, ¿qué dice Julio Astillero de que, y esto es responsabilidad también de Andrés Manuel López Obrador, la tasa más alta de mortalidad infantil durante la pandemia haya ocurrido en la Ciudad de México cuando Claudia Sheinbaum fue la regenta de la entidad? Callado, está doblado, no ejerce su libertad de expresión, se mantiene en silencio, como se mantiene en silencio también con otros niños a los que les falta medicamento para atenderse del cáncer, o su solidaridad con los padres de esos niños que han perdido la vida precisamente por esa misma circunstancia. ¿Qué dice Julio frente a los 11 feminicidios por día en promedio durante la actual presidencia? Y son datos oficiales. ¿Qué dice Julio Astilleros, para seguir con esos datos oficiales, con los más de 180,000 homicidios que han ocurrido durante este sexenio como nunca en ningún otro sexenio, de un presidente que además, cuando estaba en campaña, dijo que acabaría con la violencia? Eso es un cobarde. Julio es un cobarde. Y lo es precisamente por lo que he dicho. Está amparado en el cobijo presidencial. Y entonces, así amparado, pues también hace campaña, claro está. En favor de Rocío Nale, por ejemplo, ahí en Veracruz, frente a todas las evidencias de una gran corrupción en sus propiedades y en cuentas en el extranjero. De hecho, el mismo Julio Astilleros ha convalidado el enorme drama que vive Veracruz, o el que vive Chiapas, o el que vive Guerrero, o el que vive Zacatecas, o el que vive distintos otros estados que en efecto se están desmoronando en el país. Se queda callado, como se quedó callado con la intemperancia en la que se quedaron muchos damnificados en Guerrero. No dice nada frente a todas esas tropelías, y menos aún frente a absolutamente ningún tipo de transgresión ética, política y moral de Clara Brugada. Al contrario, él está en pie de lucha en contra de Ricardo Salinas Pliego y en contra del cártel inmobiliario, por mucho y que no hay una sola investigación al respecto de eso, y que solo la activó Ernestina Godoy en tiempos electorales. No dice nada el propio Julio Hernández de los ataques que hay, sí, desde el poder ha prohijado el presidente de la República en contra de los medios de comunicación, en contra de los que serían sus colegas. Y digo serían sus colegas porque él no es un periodista, sino un farsante justamente de la 4T, como nosotros documentamos en uno de nuestros 2 libros, a los que les invitamos una vez más a que adquieran en Amazon o en Mercado Libre, o aquí abajo en el número telefónico de etcétera, para que ustedes reciban desde luego la información que ustedes requieran. Pero eso es Julio Hernández, que ahorita forma parte de un operativo que el gobierno de la República, a través de Jesús Ramírez Cuevas, está operando en contra del dueño de Grupo Salinas. Y se monta para que le pongan su estrellita así como en el kinder. Tenga, Julito. Y así él mismo
adquirir protagonismo y naturalmente ser eso, un militante faccioso que, con el disfraz del periodismo, pues avienta o forma parte de este tipo de estrategias en contra del empresario o de quien sea, según dicte el propio presidente de la República. Hoy lo veremos en el debate presidencial, con la serie de ataques que lance la propia Claudia Sheinbaum. Él se va a montar y de inmediato, ahí sí, ejerce su libertad de expresión para denostar a todos esos personajes que he comentado y desde luego para enaltecer a todos aquellos que, siendo de Morena, por supuesto que siendo de Morena, representan para él el incentivo del aplauso, el alabo y desde luego también el incentivo de la crítica a los adversarios de esos integrantes de Morena, porque eso es Julio Hernández, un hombre que se queda callado frente a todas las trapacerías que ocurren en la actual administración, la enorme cauda de corrupción, más del 80% de contratos de asignación directa, muchos de esos contratos, miles, así como se oye, de millones de pesos para favorecer a los amigos de Andrés Manuel López Obrador, a los amigos de los hijos de Andrés Manuel López Obrador y a los prestanombres de los hijos de Andrés Manuel López Obrador, además de sus propios familiares. Ahí se queda callado. Ahí no dice nada, ni hinca el diente, ni profundiza en ningún tipo de investigación, porque él solapa, por supuesto, este tipo de actos de corrupción. Y entonces, sin ninguna autoridad moral, porque estoy completamente seguro de que más allá de los fascinerosos y de los fanáticos, este tipo de desplantes cada vez engañan a menos, porque eso no es un periodista, eso es un propagandista, cínico y vulgar, que ahora sí hace como ya convenimos que hizo en el fútbol Neymar. Apenas lo rozan tantito y se tira al piso, y grita y clama. Y ahora en el caso de Julio, que es muy malo, entonces dice, no me voy a quedar callado. Claro, porque él está siendo apoyado por el gobierno, porque él forma parte de esa estructura del gobierno, de propaganda, porque ahí es en donde estos profesionales de la comunicación absolutamente tienen todo el cobijo del gobierno. Por eso él le tiene absolutamente sin cuidado los ataques del presidente en contra de los medios, de los periodistas, de los 77 muertos. 21 ultimados periodistas más que en el anterior. Y hay que decirlo una y otra vez, como ustedes notan que yo lo digo una y otra vez, porque esos sí son periodistas. Porque en ese contexto el presidente de la República ataca a los periodistas. Y díganme ustedes, ¿cuál ha sido el Julio malo? Uy, qué malo. Malo tenía que ser para contestar y para decir que en efecto son inadmisibles los ataques para el periodista, mujer u hombre, independientemente de lo que ellos opinen. No, pues por supuesto que no. Se queda callado. Frente al poderoso se queda callado. Agacha la cabeza. Pero con el apoyo del poderoso, blande la espada de la libertad, en contra de la censura, en contra de los poderes fácticos, porque eso es él y muchos de los que los apoyan, por supuesto. Un farsante, sí, un farsante de la 4T.